En 1998, un buzo captó una extraña señal de sonar junto a los restos del Titanic. Esta señal intrigó a los científicos por más de 20 años. El sistema de sonar mostraba claramente que un objeto enorme se ocultaba junto al naufragio más famoso de la historia. Los científicos no lograban determinar si provenía de otro naufragio, algún tipo de formación geológica o algo que ni siquiera esperaban encontrar ahí. El misterio finalmente se resolvió en 2022. Paul Henry Nargeolet, el buzo que descubrió la señal por primera vez, se unió a otros investigadores y emprendió una nueva expedición. Encontraron todo un arrecife de aguas profundas, compuesto de diversas formaciones volcánicas y repleto de vida marina a casi 2.900 metros bajo la superficie. Resultó que el arrecife era el origen de la misteriosa señal que el sonar había detectado. Encontraron esponjas, corales, peces, langostas y otras criaturas sobre la cresta de basalto. El equipo tomó muchas fotos, videos y muestras de agua para estudiarlas después. Están usando modelos computacionales para entender cómo todos los animales y plantas que encontraron sobreviven en las profundidades del mar. Esto puede ayudar a los científicos a resolver el viejo misterio de cómo las esponjas y los corales logran dispersarse por todo el océano. Estas criaturas necesitan algo sólido a lo cual aferrarse mientras crecen y se multiplican. Pero también sobreviven en lugares lodosos, donde es difícil encontrar superficies sólidas. Y es importante que los científicos entiendan qué les ayuda a lograrlo. Toda esta investigación es parte de un proyecto más grande para ver cómo estos frágiles mundos submarinos podrían cambiar o sobrevivir en el futuro. Hay otro misterio cerca del Titanic que Nargeolet quiere explorar en el futuro. Hace mucho tiempo notó otra señal entre el Titanic y el arrecife recién descubierto. Nargeolet cree que este nuevo objeto misterioso podría ser incluso más grande que el arrecife. El Titanic yace en el fondo del océano en dos grandes pedazos, apuntando en direcciones distintas. Después de hundirse, las calderas que marcan dónde se fue a pique se encontraron a unos 180 metros al este de la popa. La proa del Titanic se mantuvo intacta al golpear el fondo marino. Pero la popa quedó completamente destrozada por las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Algunos sobrevivientes del famoso naufragio mencionaron que vieron al barco partirse en dos mientras se hundía. Al principio, nadie les creyó. Pero ahora sabemos que el Titanic realmente se partió entre su segunda y tercera chimenea mientras se iba al fondo. Al barco más famoso de la historia le tomó 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión dejó que el agua inundara 6 de 16 compartimentos estancos. Mientras el agua entraba por estribor, el barco empezó a inclinarse hacia el frente y un poco a la derecha. A medianoche, los compartimentos dañados ya derramaban agua hacia los demás. El agua empezó a entrar por los agujeros de las cadenas del ancla y para las 2 de la mañana, la proa se hundía y las hélices de la popa se elevaban fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta que la proa se sumergió y la popa se elevó en un ángulo pronunciado de casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices sometió a una gran tensión la parte media del barco. El acero simplemente no resistió y cedió. Los sobrevivientes describieron ese momento como un ruido fuerte, como porcelana rompiéndose. Era la superestructura del Titanic cediendo. A las 2:12 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interior. Minutos después, la proa, con un peso de unas 16.000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente hasta una posición casi vertical y empezó a hundirse lentamente. A las 2:20, desapareció bajo el agua. Durante el descenso, las grandes chimeneas fueron arrancadas, arrastrando cables y otras partes de la cubierta. El mástil delantero también se quebró y cayó, estrellándose contra el área del puente. La caseta del timón donde el capitán dirigía el barco probablemente fue destruida cuando el mástil se desplomó. La proa bajaba a unos 37 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. El impacto fue tan fuerte que dobló y rompió aún más partes del barco. Las cubiertas traseras de la proa se colapsaron unas sobre otras. El área alrededor del puente donde se controlaba el barco se ve especialmente dañada, como si un puño gigante la hubiera aplastado. El techo y los costados de los camarotes de los oficiales y el gimnasio se hundieron, y las barandillas se doblaron hacia afuera. Algunos expertos creen que cuando la proa dejó de hundirse de golpe,
una poderosa ráfaga de agua provocada por la parada repentina se estrelló contra los restos. Causó aún más daño, pero el daño del choque del Titanic con el iceberg ya no se puede ver porque está enterrado bajo el lodo. Si quieres ir a verlo tú mismo, debes saber que las aguas alrededor del Titanic siguen siendo muy peligrosas. Para empezar, los icebergs siguen siendo un peligro en la zona. En 2019, un total de 1.515 icebergs flotaron lo suficientemente al sur como para meterse en las rutas de los barcos que cruzan el Atlántico entre marzo y agosto. Segundo, la luz del sol solo llega a unos 1.000 metros bajo la superficie, y más allá de eso, está completamente oscuro. La zona donde yace el Titanic se llama la zona de medianoche, porque no hay nada de luz. Cuando los científicos bajan a explorar el Titanic, pasan más de 2 horas descendiendo en agua completamente oscura, antes de que el fondo del océano aparezca de repente bajo las luces de su sumergible. Ver cualquier cosa allá abajo es difícil porque las luces del sumergible solo iluminan unos metros al frente, así que es fácil perderse. Para orientarse, los exploradores usan mapas detallados del sitio del naufragio creados durante muchos años y herramientas especiales como acelerómetros y giroscopios para rastrear la posición y orientación de la nave. Aún con toda esta tecnología, sigue siendo muy difícil orientarse allá abajo. Además, entre más profundo vas en el océano, mayor es la presión del agua a tu alrededor. En el fondo del océano, donde descansa el Titanic, la presión es unas 390 veces mayor que la que sentimos en la superficie. Por eso, los submarinos necesitan paredes muy gruesas para soportar estas condiciones extremas y mantener a salvo a las personas adentro. Las corrientes allá abajo no son tan fuertes como en la superficie, pero a veces las llamadas tormentas bénticas pueden crear poderosas corrientes submarinas capaces de arrastrar cosas del fondo del océano. El Titanic se ve afectado por ellas. Las corrientes cerca de él fluyen principalmente de este a oeste y de noroeste a suroeste, pero pueden cambiar de dirección mucho, especialmente alrededor de la sección de la proa. Muchos expertos creen que con el tiempo, estas corrientes moverán suficiente arena y lodo como para cubrir los restos del Titanic con capas de sedimento. Después de más de 100 años bajo el agua, el Titanic poco a poco empezó a deteriorarse. Pequeños microbios han ido devorando el metal a lo largo de los años. Esto creó formaciones oxidadas parecidas a estalactitas, llamadas rustículos. Estos rustículos hacen que el barco se desmorone aún más rápido, especialmente en la parte trasera. Los científicos creen que esta sección se deteriora 40 años más rápido que la delantera. Los restos se van derrumbando poco a poco cada año. Pero mientras nadie los toque ni entre en ellos, deberían mantenerse mayormente intactos por ahora. Y finalmente, los científicos encontraron evidencia de que enormes deslizamientos de tierra ocurrieron alrededor del naufragio del Titanic hace mucho tiempo. Estos deslizamientos enviaron toneladas de sedimento deslizándose desde la pendiente continental cercana. Creen que el último gran deslizamiento así ocurrió hace decenas de miles de años y dejó capas de sedimento de hasta 100 metros de espesor. Pero no te preocupes, estos eventos son extremadamente raros. Apenas ha pasado un siglo desde que el Titanic se hundió, pero los científicos dicen que, en solo unas décadas, sus restos podrían desaparecer casi por completo. Mientras tanto, un naufragio griego de madera, con unos 2.400 años de antigüedad, sigue viéndose bastante bien. ¿Será por algún tipo de magia antigua en la construcción de barcos, los materiales, o algo completamente diferente? Bueno, vamos a averiguarlo. En la esquina roja, el infame Titanic. Realmente no necesita presentación. Era el barco más grande de su época, con casi 900 pies de largo, construido con placas de acero resistente y unido con remaches de hierro y acero. Funcionaba con máquinas de vapor alimentadas por carbón. Adentro había comedores, elevadores, hasta una alberca. En 1912, el Titanic zarpó de Southampton rumbo a Nueva York, con unas 2.200 personas a bordo. 4 días después, chocó con un iceberg. El casco se abrió, el agua entró a raudales y el barco insumergible se fue al fondo del Atlántico Norte, a casi 2,5 millas de profundidad. Cuando los exploradores finalmente lo encontraron en 1985, se veía sorprendentemente completo, con 2 grandes piezas casi intactas. Pero el tiempo, la presión y el agua salada lo han ido desgastando desde entonces.
Partes como las barandillas se han desmoronado, las cubiertas se han hundido y secciones enteras están empezando a desintegrarse. A este ritmo, los expertos creen que para 2037 la mayor parte de lo que queda podría desaparecer. Mientras tanto, en la esquina azul está el retador griego. En 2018, investigadores que exploraban el Mar Negro hicieron un descubrimiento muy diferente. A unos 6.600 pies bajo la superficie, encontraron un barco mercante griego que se hundió alrededor del 400 a.C. Mide apenas unos 75 pies de largo, pero aún se reconoce claramente como un barco. El mástil y el timón son visibles. Lo más probable es que fuera un barco de carga construido para viajes cortos y medianos, transportando mercancía entre puertos en vez de cruzar océanos abiertos. Sea lo que haya pasado, se hundió en las profundidades del Mar Negro, y ahí se quedó, sorprendentemente bien conservado. La madera no se ha desintegrado, y la forma del barco aún se reconoce fácilmente, incluso después de tanto tiempo. Parece imposible, pero la explicación es realmente genial. En casi cualquier situación, la madera es mucho menos resistente que el acero. El acero es uno de los materiales más resistentes que el ser humano ha creado. Puede soportar presiones enormes y cargas pesadas durante años. Por eso los barcos modernos, los rascacielos y los puentes se construyen con él. La madera es suave, flexible y mucho más débil. Se deteriora bastante rápido, sobre todo cuando se expone a la luz solar, el oxígeno y el agua. Los naufragios de madera están condenados a desintegrarse tarde o temprano. El agua salada se filtra, las fibras se descomponen y los organismos vivos empiezan a devorarla. En mares cálidos y poco profundos, la madera se convierte en alimento para los gusanos de barco. Bueno, en realidad no son gusanos, sino moluscos que perforan la madera como termitas submarinas. Se alimentan de barcos de madera y en solo un par de décadas, ¡puf!, desaparecen. Así que, por toda lógica, el Titanic, hecho de acero sólido, debería ser el que más dure, y el barco griego, hecho de madera, debería haberse vuelto polvo hace siglos. Pero eso solo aplica cuando ambos están expuestos a un ambiente similar. Los restos del Titanic están en el Atlántico Norte. Es uno de los ambientes más hostiles de la Tierra. El naufragio yace a unos 12.500 pies de profundidad, donde la presión es más de 370 veces mayor que en la superficie. Las temperaturas rondan apenas por encima del punto de congelación, y el agua está cargada de sal y oxígeno disuelto. Cuando el hierro y el acero se encuentran con el oxígeno y el agua salada, forman óxido de hierro, es decir, herrumbre. Pero el deterioro del Titanic no es solo químico, también es biológico. En los años 90, los científicos descubrieron unas bacterias especiales en el naufragio llamadas Alomonas titanicae. Estos microbios se alimentan del metal mismo, formando estructuras frágiles con forma de estalactita llamadas rústicles. Los rústicles pueden parecer sólidos, pero son frágiles y huecos, como coral hecho de óxido. Conforme crecen, se desprenden, llevándose pedazos del barco con ellos. Cada rústicle que cae significa que un poco más del Titanic desaparece. Si a eso le sumas las fuertes corrientes submarinas y la presión de las profundidades, es fácil entender por qué el naufragio se está desmoronando lentamente. El Mar Negro, por otro lado, tiene características fascinantes que lo hacen único. Su estructura es como un pastel de capas gigante, hecho de dos océanos completamente diferentes apilados uno sobre otro. Arriba tienes agua de mar normal, llena de oxígeno y vida marina. Pero por debajo de unos 600 pies es todo lo contrario. La capa más profunda es densa, salada y está completamente aislada de la superficie. Los científicos lo llaman estratificación, lo que significa que las capas casi no se mezclan, algo así como el aceite y el vinagre cuando se asientan en una botella. Eso pasa porque los ríos de un lado traen mucha agua dulce, mientras que el agua salada del Mediterráneo se cuela por un paso angosto cerca de Turquía. El agua dulce flota encima porque es más ligera, atrapando la capa más pesada y salada debajo. Ahora viene lo interesante. Esa capa inferior ha estado sellada durante miles de años. No le llega oxígeno, así que la vida marina que depende de él no puede sobrevivir. En su lugar, está llena de sulfuro de hidrógeno, un gas producido por bacterias que se alimentan de materia orgánica en descomposición. En otras palabras, el ambiente ayuda a conservar los materiales al prevenir la descomposición biológica típica. Sin oxígeno, ni criaturas vivas que se alimenten de madera o metal. Lo que se hunde ahí básicamente queda congelado en el tiempo, por mucho tiempo. Y realmente funciona. Incluso cosas delicadas como cuerdas, cuero y telas han sobrevivido a esas profundidades.
Por eso los arqueólogos aman este lugar. Han registrado más de 60 naufragios, griegos, romanos, bizantinos y otomanos. Muchos de ellos notablemente bien conservados. Los constructores de barcos antiguos eran verdaderos artistas. No tenían máquinas ni soldadura de metal, pero sabían cómo hacer la madera lo suficientemente fuerte para resistir tormentas y largos viajes. Para el siglo V a.C., los constructores griegos habían desarrollado barcos capaces de recorrer rutas comerciales de larga distancia en el Mediterráneo. Sus diseños se mantuvieron prácticamente iguales durante siglos. Podríamos decir que eran los camiones del mundo antiguo, solo que más lentos. Con el tiempo, los humanos siguieron mejorando sus barcos. Para la Edad Media, los veleros tenían múltiples mástiles y aparejos complejos, lo que les permitía cruzar océanos en vez de solo navegar pegados a la costa. Luego, llegó la era de las exploraciones. Enormes barcos de madera con cañones, comercio global e imperios marítimos. Para el siglo XIX, la madera había llegado a su límite. Las máquinas de vapor reemplazaron a las velas, y el hierro y el acero reemplazaron a la madera. Los barcos se volvieron más grandes, más rápidos y más fuertes. Cuando el Titanic fue construido en 1912, representaba la cúspide absoluta de la tecnología naval. Hasta tenía electricidad. Aunque el Titanic no se hubiera hundido, de todas formas, no estaría navegando hoy. Quizás sería un museo flotante, pero una cosa es segura. La película habría sido muy diferente. Hoy en día, los científicos trabajan a contrarreloj para preservar ambos tipos de naufragios, los que están congelados en el tiempo y los que se desvanecen rápidamente. En el Atlántico Norte, submarinos robóticos están mapeando el Titanic con escaneos tridimensionales antes de que el naufragio colapse por completo. Mientras tanto, en el Mar Negro, drones submarinos exploran sin perturbar nada, capturando barcos que lucen casi nuevos, completos con anclas, cerámica y decoraciones talladas. Como el fondo marino de ahí ha estado aislado desde siempre. No solo sobreviven los barcos. Vasijas antiguas, herramientas e incluso rastros de aldeas siguen enterrados en las oscuras capas de sedimento sin perturbar. Es un lugar que necesitas en tu mapa si te interesa la arqueología marina. Pero no todos los naufragios se dejan intactos. En todo el mundo, cada vez es más común convertir naufragios históricos selectos en museos submarinos administrados. En lugar de mantenerlos fuera de alcance, científicos y conservacionistas invitan a buzos a explorarlos de manera responsable. Por ejemplo, frente a las costas de Grecia, un naufragio antiguo de la era clásica ahora funciona como un sitio de buceo protegido. En la mayoría de los casos, mover barcos hundidos es impráctico y se arriesga a dañarlos. Están más seguros bajo el agua hasta que llegue alguna nueva tecnología. Quizá no estemos tan lejos de un futuro donde submarinos comerciales permitan a todos ver el gran Titanic en persona. Eso es muy poco probable, claro, pero en un escenario hipotético, solo nos queda esperar que suceda mientras el barco aún esté ahí. Mientras el Titanic se hundía entre las olas, un hombre se aferraba a la vida y de alguna manera, contra todo pronóstico, sobrevivió. Pensó que el drama había terminado, pero lo que le esperaba en tierra fue mucho más frío que el océano Atlántico en esa terrible noche. Cuando regresó a su país natal, Japón, la gente lo recibió con vergüenza. Los periódicos lo denunciaron. Los extraños murmuraban a sus espaldas. Su único crimen, según ellos, fue que no se hundió con el barco y con los demás pasajeros. Esta es la historia real de Masabumi Hosono, el único japonés en el Titanic que escribió una carta que arroja nueva luz sobre los detalles de la conocida tragedia. El señor Hosono tenía poco más de 40 años cuando emprendió su viaje a bordo del Titanic. Era un funcionario público que trabajó en el extranjero durante 2 años estudiando el sistema ferroviario. Extrañaba mucho a su amada esposa e hijos en casa, así que no podía esperar a que terminara su asignación. Finalmente, en 1912, comenzó su largo viaje de regreso a Japón. Tuvo la oportunidad de viajar con estilo en el prestigioso Titanic, en su viaje inaugural. Llegó a Londres, donde se quedó por un corto tiempo y compró un traje nuevo. Y luego a Southampton. Ahí, tomó su lugar en la segunda clase del Titanic. Como mencionó en sus escritos, quedó impresionado con las grandiosas vistas del Titanic, sus aromas tentadores y su música animada. En ese momento contaba cada amanecer, porque significaba que estaba cada vez más cerca de casa. El 14 de abril, el clima estaba bien, y Hosono despertó a las 7 de la mañana y tuvo un día normal en el barco.
Alrededor de las 10 de la noche, casi se quedaba dormido mientras leía, cuando de repente sintió que el barco había golpeado algo. Luego el barco se detuvo por completo. Hosono no le dio importancia y simplemente se fue a dormir. Justo después de la medianoche, un camarero tocó a su puerta. Le dio al pasajero un salvavidas y le dijo que subiera a las estaciones de botes salvavidas. Hosono se vistió rápidamente y corrió a la cubierta, donde vio pasajeros corriendo en todas direcciones. Nadie podía decirle qué había pasado. La tripulación ya había comenzado a lanzar los botes salvavidas en ese momento, pero él no podía pasar. Alguien de la tripulación lo confundió con un pasajero de tercera clase y le dijo que regresara a la parte baja del barco. Cuando finalmente llegó a la cubierta, vio a mujeres y niños subiendo a los botes salvavidas. A diferencia de lo que muestran en la película del Titanic, no fue tan dramático y los pasajeros estaban notablemente tranquilos. Nadie gritaba, muchos de los hombres intentaban subir a los botes salvavidas, pero los marineros no los dejaban. La tripulación enviaba bengalas de auxilio que brillaban de un azul intenso en el cielo nocturno. El señor Hosono evaluó la situación y se preparó para terminar con su vida ese día, sin pánico, para no traer vergüenza al pueblo japonés. El Titanic se inclinaba a un ángulo de 45 grados cuando uno de los oficiales gritó que había espacio para 2 personas más. Un hombre saltó inmediatamente. Hosono sabía que si no hacía lo mismo, nunca volvería a ver a su amada familia. Así que saltó dentro del bote salvavidas. Y como estaba oscuro y pasaban tantas cosas, el encargado no notó que 2 hombres se habían unido a ellos. Mientras se alejaban remando del barco, vieron a muchos pasajeros todavía en la cubierta. Gritaban pidiendo ayuda. Para entonces, el Titanic se inclinaba a unos 60 grados. Después de un rato, escucharon 3 o 4 estruendos fuertes, y el barco desapareció bajo el agua completamente con un ruido extraño. Él no mencionó que se partió a la mitad como muestran en la película. Hosono y un pasajero armenio eran los únicos hombres en el bote salvavidas. Las mujeres lloraban por sus esposos que se hundieron con el Titanic. En ese momento, nuestro héroe se dio cuenta de que la gente lo culparía por haber escapado, y eso lo entristeció mucho. Iban a la deriva, y las olas se hacían cada vez más altas. Las voces humanas que venían del agua suplicando ayuda desaparecieron. Los afortunados en los botes salvavidas ahora temían que tampoco sobrevivirían, ya que pronto tendrían hambre y frío. Solo alrededor de las 3:30 de la mañana vieron un barco a lo lejos. Media hora después, el barco llamado Carpathia los alcanzó. El bote en el que estaba Hosono fue el último en ser rescatado. El Carpathia salvó a más de 700 personas del Titanic, así que estaba completamente lleno. Cuando el Carpathia comenzó a alejarse, Hosono vio muchos icebergs y temió que hubiera otra colisión. Les dieron comida y café, y cuando sintió que finalmente estaba a salvo, comenzó a preocuparse por las cosas que tuvo que dejar en el Titanic. Sus monedas extranjeras, relojes, ropa occidental nueva y especialmente sus notas de trabajo y diario. Pero todavía tenía medio fajo de papelería con el membrete del Titanic en los bolsillos de su abrigo, en el cual había comenzado a escribir una carta a su esposa en inglés. Ahora usó ese papel para describir todo lo que le había pasado, esta vez en japonés. Este diario se convirtió en el único documento conocido que existe en papelería del Titanic. Hubo un pase de lista para los sobrevivientes y recolección de datos personales en el barco, y todos recibieron etiquetas con sus nombres. Cuando llegaron a Nueva York, Hosono fue a las oficinas de una compañía japonesa para pedir a sus amigos que lo ayudaran a regresar a casa lo antes posible. Luego, viajó a San Francisco y partió hacia Japón en barco desde ahí. En ese momento, su historia no atrajo mucha atención. Un periódico estadounidense solo lo llamó el chico japonés afortunado, y eso fue todo. Cuando finalmente regresó a Tokio, varias revistas y periódicos entrevistaron a nuestro héroe, y uno de ellos publicó una foto de él y su familia. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero drama. La prensa japonesa lo describió como un cobarde. Extraños le enviaban cartas nada amigables. Incluso perdió su trabajo, aunque después lo recuperaría gracias a sus valiosas calificaciones. Los medios lo instaban a quitarse la vida al estilo samurái, y algunos incluso dicen que los libros de texto lo mencionaban como ejemplo de cómo ser deshonroso. Todo esto porque la gente pensaba que había empujado egoístamente a mujeres y niños para subir al bote salvavidas. Decían que había avergonzado a Japón, aunque la idea de mujeres y niños primero no era parte del código samurái. Llegó a Japón desde Occidente y se convirtió en uno de sus valores apenas a mediados del siglo XIX. En Estados Unidos,
Un escritor que describió el desastre en detalle llamó al señor Hosono un polizón a bordo del bote salvavidas número 10. El tripulante a cargo de ese bote les dijo a las autoridades estadounidenses que Hosono y el segundo hombre se habían disfrazado de mujeres para colarse en ese bote. Afortunadamente, esta falsa acusación nunca llegó a Japón. Hosono tuvo que vivir con el estigma de haber sobrevivido por el resto de su vida. Trató de evitar al público y no dejaba que los miembros de su familia mencionaran jamás al Titanic en su casa. Falleció a los 68 años, en 1939, y aún entonces estaba seguro de que era una desgracia para su propia familia y para todo su país. La gente avergonzaría a sus familiares durante décadas, incluso después de su muerte. Así que su diario escrito a mano sobre lo que le sucedió esa horrible noche de abril permaneció guardado en su cajón, bien escondido hasta 1997. Ese año, su familia finalmente decidió publicarlo. Una vez que salió, un investigador estadounidense y experto en el Titanic escribió que el diario en realidad contradecía otras historias de esa noche. Aparentemente, alguien confundió a Hosono con otro hombre que estaba en un bote salvavidas diferente. Decían que él había actuado deshonrosamente. Hosono remaba tan fuerte como podía para salvar a sus compañeros pasajeros. Y no estaba simplemente sentado ahí como polizón ni fingiendo ser mujer. Ese descubrimiento finalmente restauró su honor. El diario que el señor Hosono escribió en papelería del Titanic sigue siendo uno de los relatos más detallados de lo que le sucedió a los pasajeros que escaparon del barco que se hundía contra todo pronóstico. La causa del accidente del Titanic fue un iceberg. O eso nos han dicho siempre. Pero han salido a la luz nuevas investigaciones que desmienten esta teoría. El 15 de abril de 1912, el Titanic, el barco más grande de su época, desapareció por completo bajo la superficie helada del Océano Atlántico. Cuesta creer que una creación tan enorme y costosa pudiera ser destruida por un simple iceberg, ¿verdad? Pues bien, hallazgos recientes sugieren que la verdadera causa del desastre fue un incendio, no un iceberg. Durante más de 3 décadas, el periodista Senan Moloney se ha dedicado a estudiar el hundimiento del Titanic. Durante su investigación hizo un importante descubrimiento que arrojó nueva luz sobre la conocida historia. Moloney descubrió una enorme mancha negra en el casco del Titanic que medía unos impresionantes 9 metros de largo. La encontró gracias a un álbum inédito de fotografías que mostraban la construcción y la preparación del primer y último viaje del malogrado barco. ¿Puedes creer que probablemente el Titanic estuvo ardiendo a temperaturas extremas durante 3 semanas enteras antes de que alguien se diera cuenta? Una locura, ¿verdad? Al parecer, la alta temperatura corrompió el metal, haciéndolo un 75% más débil. Por eso el iceberg fue capaz de hacer un agujero en el barco. Si no hubiera sido por el fuego, el Titanic podría haber sobrevivido al choque, porque el iceberg aparentemente golpeó el punto exacto del que estamos hablando. Y esto es solo un eslabón en la cadena de increíbles coincidencias que hicieron caer al Titanic. Los responsables de la embarcación estaban al tanto del incendio y sabían que el barco no debía zarpar. Pero no querían arriesgarse a una bancarrota y se negaron a cancelar el viaje, sobre todo porque había escasez de carbón debido a la huelga de los mineros. Todos los boletos ya estaban vendidos y no había alternativas. Otros barcos cancelaron sus viajes debido a la baja demanda. Todo el mundo quería embarcarse en el Titanic. Así que la dirección compró todo el carbón que pudo encontrar, incluso de otros barcos, y se puso en marcha. Lo más importante era ganar dinero. Para ocultar la verdad, giraron el casco del barco para que las marcas no fueran visibles desde el muelle y quedaran de cara al mar. De este modo, los pasajeros no las verían. He aquí otro triste giro en la historia del Titanic. En aquella época no existían sistemas de sonar para detectar los peligros, por lo que unas personas especialmente entrenadas tenían que vigilar las amenazas con prismáticos. Pero los prismáticos del Titanic estaban guardados en un compartimiento especial, y la única persona que tenía la llave, el segundo oficial David Blur, fue sustituido en el último momento antes de que el barco zarpara. Él se olvidó de entregarle la llave a su sustituto. Este error no se descubrió hasta 3 días después, cuando el barco ya estaba en alta mar. Si hubieran tenido los prismáticos, habrían visto el iceberg a tiempo y podrían haber evitado el accidente. Pero aunque hubieran tenido los prismáticos, no habrían podido evitar el choque porque el Titanic iba con más velocidad de la prevista.
Estaban retrasados y no querían arruinar la reputación del transatlántico, así que iban mucho más rápido de lo que la construcción del barco podía soportar. Uno de los mayores errores cometidos en el Titanic fue la decisión de no incluir suficientes botes salvavidas. A pesar de que el barco necesitaba unos 60 para que pudieran entrar todos los pasajeros, solo fue equipado con 20. El diseñador Alexander Carlisle había previsto inicialmente incluir 48 botes salvavidas, pero este número se redujo por motivos estéticos. Aparentemente tener tanta cantidad de botes habría hecho que la cubierta pareciera demasiado recargada. Estos 20 botes solo podían albergar a un tercio de los pasajeros a bordo, lo que no era suficiente para salvar a todos en caso de emergencia. Lo que resulta aún más impactante es que este número de botes salvavidas era técnicamente legal en aquella época. La normativa sobre los equipos de rescate se basaba en el tonelaje del barco, no en el número de pasajeros. Esto significa que, aunque el Titanic transportara a miles de personas, seguía cumpliendo los requisitos legales de capacidad de los botes salvavidas. Otro gran error cometido por la tripulación fue la decisión de cancelar el simulacro de salvamento previsto para el día de la catástrofe. Los simulacros eran una práctica habitual en los transatlánticos de la época, pero el capitán Edward John Smith decidió cancelarlo sin motivo aparente. Esto significa que los pasajeros no estaban preparados para una emergencia y la tripulación no estaba adecuadamente entrenada para manejar la situación. Cuando el barco chocó contra el iceberg, se desató el caos y se tardó más de media hora en lanzar los botes salvavidas en lugar de los 10 minutos habituales. Algunos culpan al capitán Smith de que el primer grupo de botes salvavidas haya salido parcialmente vacío. El primer bote, que tenía asientos para 65 personas, solo transportaba a 27 pasajeros. Hay una razón objetiva para ello. Al principio, la gente era reacia a abandonar el barco y no comprendía la gravedad de la situación. En 2012, los investigadores descubrieron que el capitán Smith había reprobado su examen inicial de navegación. Aunque finalmente lo aprobó, algunos se preguntan si este hecho pudo haber influido en la catástrofe. Durante los últimos momentos del Titanic, la tripulación intentó enviar señales de auxilio a los barcos cercanos, incluido el Californian. Sin embargo, el Californian no respondió a las bengalas lanzadas al cielo y el capitán terminó perdiendo su empleo como consecuencia de esta negligencia. No obstante, investigaciones más recientes han exonerado al capitán y han demostrado su inocencia. Resulta que la refracción de la luz causada por las capas de aire frío bajo el aire más caliente creó espejismos que distorsionaron las señales del Titanic. Este fenómeno había sido observado por otros barcos que navegaban por la zona y ahora se cree que fue la razón por la que los vigías del Titanic no vieron el iceberg. El historiador Tim Maltin apoya esta teoría y ha contribuido a mejorar nuestra comprensión del suceso. Es una pena que el capitán del Californian haya perdido su trabajo por circunstancias ajenas a su voluntad, pero al menos ha recuperado su reputación. Más vale tarde que nunca. Sea cual sea la razón del accidente del Titanic, sigue manteniendo ocupada la mente de los científicos hasta el día de hoy. Pero veamos, ¿a qué se debió tanto revuelo? ¿Qué hizo al Titanic tan famoso y único? El Titanic era gigante. Medía 53 metros de alto y tenía casi 275 metros de largo. El barco era tan enorme que incluso los oficiales tardaban más de 2 semanas en memorizar todas las cubiertas y pasillos. Se podían recorrer kilómetros a lo largo de sus corredores. El costo de construcción de la nave fue de nada menos que $7,5 millones, lo que equivaldría a unos $166 millones a mediados de la década de 2010 debido a la inflación. Curiosamente, el presupuesto de producción de la película Titanic en 1997 fue aún mayor, $200 millones. La construcción del Titanic no fue una hazaña pequeña y requirió una mano de obra de 3,000 hombres que trabajaron 6 días a la semana durante 26 meses. La tarea era difícil y peligrosa, y los trabajadores tenían que realizar maniobras a la altura de un edificio de 20 pisos sin cuerdas de seguridad. A pesar de ello, se les pagó un salario competitivo de 2 libras a la semana, que en aquella época se consideraba una buena paga. El interior del Titanic se inspiró en el lujoso Hotel Ritz de Londres. La característica más impresionante del interior del buque era la gran escalera que se extendía por 7 de las 10 cubiertas. La escalera estaba adornada con pinturas ornamentales, querubines de bronce y paneles de roble.
Los pasajeros de primera clase tenían acceso a una impresionante variedad de instalaciones, como piscina climatizada, baño turco, gimnasio, pista de squash, salón de belleza e incluso un estilista que los ayudaba a prepararse para la cena. Los pasajeros de primera clase del Titanic tenían muchísimas atenciones. Tenían su propio periódico a bordo, The Atlantic Daily Bulletin, e incluso una zona especial donde cuidaban a sus perros. Podían alimentarlos, pasearlos y adiestrarlos durante el viaje. La comida en primera clase era un gran acontecimiento, con 13 platos y un vino diferente para cada plato. Estas cenas podían durar hasta 5 horas y sin duda eran algo que se esperaba con impaciencia. Con tanta opulencia y lujo a bordo, no es de extrañar que tanta gente estuviera ansiosa por hacer el primer viaje en el Titanic. Todos lloramos al ver la desgarradora despedida de Jack y Rose en Titanic. ¡Uy, spoiler! Lo siento, pero las historias reales del hundimiento del famoso barco no fueron menos conmovedoras. Joseph LaRoche nació en 1886 en Haití, en el seno de una familia acomodada. Creció sin papá, pero su madre era una mujer que se había hecho a sí misma y una respetada comerciante. Su tío era la cabeza de su país. Joseph hablaba con fluidez francés, criollo haitiano e inglés. A los 15 años, Joseph se dio cuenta de que quería ser ingeniero, pero no había escuelas de ingeniería en Haití, así que se trasladó a Francia para formarse. El viaje tardó la friolera de 83 días. Todavía en sus años de alumnos, Joseph conoció a Juliette en un suburbio de París a través de un mentor. Pronto se hicieron amigos y luego en algo mucho más grande. La pareja decidió casarse. Solo había un problema. Joseph no había podido encontrar un trabajo cualificado y bien pagado, ni siquiera después de haber terminado sus estudios, debido a la discriminación racial. Pero el inteligente joven se dio cuenta de que podía hacerlo mejor. Además, necesitaba mantener a su creciente familia. Su tercer niño estaba en camino. En Haití, su tío le prometió que lo ayudaría a encontrar empleo como profesor de matemáticas. Su madre estaba encantada de que su hijo y su familia pudieran vivir en Haití. Les compró billetes de primera clase para el transatlántico francés La France, como regalo de reencuentro, pero esa embarcación tenía normas muy extrañas que separaban a los padres de sus hijos en las comidas. Los LaRoche no querían abandonar a sus niños y hacerlos sentir tristes en un viaje a través del océano. Así que decidieron cambiar sus billetes de primera clase para el La France por unos de segunda clase para el viaje inaugural del RMS Titanic. Este estaba de moda y en él no se separaba a las familias, así que les pareció un buen negocio. Planeaban cambiar a otro barco en Nueva York que los llevaría directamente a su destino en Haití. La familia embarcó en el Titanic el 10 de abril de 1912 en Cherburgo. Disponían de 3 días para disfrutar de los lujosos camarotes, un comedor, una biblioteca y 3 cubiertas de paseo al aire libre a disposición de los pasajeros de segunda clase. Juliette envió una carta a su padre desde la última escala del Titanic en Queenstown, Irlanda. En ella le contaba que estaban más que contentos con el alojamiento. Tenían 2 literas en su camarote y un sofá que se convertía en cama para los miembros más jóvenes de la familia. La familia hizo amistad con unos simpáticos copasajeros con los que habían viajado desde París. Creía que eran los únicos franceses a bordo, así que se sentaron juntos a comer. Juliette mencionó que habían pasado tiempo juntos en la cubierta del transatlántico. También escribió que la gente de a bordo era amable, aunque algunas fuentes afirman que la familia había sido blanco de muchas miradas maliciosas, chistes y comentarios. La noche del 14 de abril, su emocionante viaje llegó a un abrupto final. A pesar de que los operadores inalámbricos del Titanic habían recibido advertencias de buques cercanos sobre la presencia de hielo a la deriva, el transatlántico siguió avanzando a toda máquina. Eran alrededor de las 11:40 de la noche cuando el casco del Titanic chocó con un iceberg a unos 595 kilómetros de la costa de Terranova.
La embarcación, prácticamente insumergible, estaba muy mal equipada con botes salvavidas, suficientes solo para la mitad de sus 2.200 pasajeros. El barco más cercano que podía rescatarlos, el Carpathia, estaba demasiado lejos para prestar ayuda. Un camarero despertó a los LaRoche y los llevó a los botes salvavidas, según recordó Juliette más tarde. Como no hablaba inglés, todo lo que estaba ocurriendo le parecía aún más aterrador. Poco después de medianoche, la tripulación recibió la orden de dar prioridad a las mujeres y a los niños a la hora de embarcar en los botes salvavidas. Juliette recordó más tarde que se había desatado un pánico terrible porque la gente se empujaba para conseguir un asiento en ellos. En algún momento, sintió que habían apartado a su hija mayor y la habían arrojado al abismo. Minutos después, se había unido a su Simón en el mismo vacío. Así pues, Juliette, embarazada, y sus 2 hijas consiguieron lugar en el bote salvavidas número 14, pero tuvieron que despedirse de Joseph mientras la embarcación se adentraba en el mar. Él envolvió a Juliette con su abrigo y prometió subir a otro bote salvavidas para volver a verla a ella y a sus hijas en Nueva York. Joseph LaRoche, de 25 años, no consiguió ser fiel a su palabra. En un par de horas, el Titanic se hundió bajo las aguas, llevándose la vida de casi 1.500 personas con él. Joseph fue una de ellas. Juliette y las niñas formaban parte de los 700 supervivientes que fueron rescatados por el transatlántico Carpathia varias horas después. Cuando llegaron a Nueva York, buscaron entre la multitud con la esperanza de volver a ver a Joseph. Cuando se hizo evidente que no lo encontrarían, les llegó el momento de decidir qué hacer y a dónde ir. Sin tener ningún conocimiento de inglés ni dinero, ya que este se había hundido con el barco, Juliette consiguió sobrevivir en América solo 3 semanas y después no tuvo más remedio que volver a Francia. El tío de Joseph ya no pudo ayudarlas, pero otros habían acabado con su vida 4 meses después de la tragedia del Titanic. En diciembre de 1912, Juliette dio a luz a un hijo al que llamó Joseph en honor a su padre. Durante el resto de su vida, no pudo superar la pérdida de su amado esposo. Por eso no le gustaba hablar de lo que había ocurrido en el Titanic. Incluso les dijo a sus hijos que no lo mencionaran. En 1995, un miembro de la Sociedad Histórica del Titanic entrevistó a Louise. Era la última niña, LaRoche, que quedaba y la última superviviente francesa del hundimiento. Y fue entonces cuando el mundo conoció esta desgarradora historia, la cual inspiró algunas obras de teatro y artículos. Sin embargo, nunca recibió la misma atención que las anécdotas de otros pasajeros. Probablemente recuerdes a la pareja de ancianos que se hunden juntos en su cama en la película Titanic. Esta fue inspirado por Isidor y Aida Strauss. Ambos nacieron en Alemania y emigraron a Estados Unidos cuando eran niños. Se conocieron en Nueva York y se casaron 5 años después. Isidor montó con su hermano un negocio de loza y porcelana que creció hasta convertirse en el departamento de cristalería de Macy's y los hizo multimillonarios. Él y Aida eran muy conocidos en Nueva York no solo por su riqueza y caridad, sino también por su amor y devoción mutuos. En 1912, la pareja decidió huir del invierno neoyorquino y se dirigió a Europa. Para entonces ya llevaban 40 años casados. A principios de abril, les llegó la hora de embarcar de vuelta a su hogar en Nueva York. Normalmente viajaban en enormes transatlánticos alemanes, pero en aquella época no pudieron resistirse al bombo y platillo de todo el mundo hablando del nuevo transatlántico de lujo, el RMS Titanic. Así fue como acabaron en una de las suites privadas de primera clase de la parte superior del barco. El matrimonio Strauss pasaba las noches cenando frente a una orquesta en directo en un salón lleno de muebles de lujo y costosos paneles de madera. La noche del 14 de abril sintieron un ligero temblor, salieron de su suite privada y esperaron instrucciones de la tripulación. Estos les dijeron a los pasajeros que no perdieran sus pases, pues los necesitarían cuando todos volvieran a bordo. Pero la realidad era que el barco se estaba hundiendo. El matrimonio Strauss estaba junto al bote salvavidas 8. Al señor Strauss, que entonces tenía 67 años, le ofrecieron un asiento junto a su mujer debido a su edad. Sin embargo, él lo rechazó.
Dijo que no era demasiado viejo para sacrificarse por una mujer. Quería esperar y asegurarse de que no quedaran atrás mujeres ni niños. Ellen Bird, la criada de Aida, dudó antes de subir al bote salvavidas, pero Aida le dijo que lo hiciera, pues tomó la incómoda decisión de no dejar a su marido en el barco que se hundía. Aida se quitó su precioso abrigo de bisón y se lo entregó a su temblorosa criada, diciéndole que ya no lo necesitaría. Isidore no consiguió convencerla para que se salvara, así que permanecieron juntos hasta el final. Algunos de los pasajeros de primera clase que sobrevivieron recordaron más tarde que habían visto a la pareja tranquilamente de pie en cubierta, tomados de la mano, simplemente esperando. En la película Titanic, no verás ningún humo sobre el cuarto embudo del legendario transatlántico, y eso no es un error. En 1911, el año antes de la partida del barco de ensueño, los grandes barcos navegaban principalmente con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y los vapores de sus enormes calderas. El Titanic fue una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar. Así que se agregó una cuarta para el equilibrio y una apariencia más impresionante. La White Star Line creyó que el público se decepcionaría al ver solo 3 chimeneas en el mayor barco de todos los tiempos. Los barcos gemelos del Titanic, el Olympic y el Britannic, también tenían una chimenea falsa cada uno por la misma razón. Pero esta no era completamente inútil, ya que servía para la ventilación. Extraía los humos de los espacios de máquinas en las cubiertas inferiores y de una de las salas generales de primera clase. Un gran embudo de ventilación, en lugar de varios más pequeños, ayudaba a despejar las cubiertas superiores y dejaba más espacio abierto para que los pasajeros disfrutaran de sus paseos. Cuando el Titanic se hundió, las chimeneas, cada una con un peso de 60 toneladas, se fueron al fondo junto con el resto del barco. Fueron hechas extra altas para asegurarse de que los pasajeros no quedaran cubiertos del hollín expulsado. Su altura y peso les permitieron permanecer en posición vertical. La chimenea delantera, seguida por las demás, cayó solo cuando el barco realizó la inmersión final. Esas chimeneas eran mucho más ligeras que la proa, por lo que se desperdigaron entre otros escombros. El material ligero del que estaban hechas se aplanó una vez que tocó el fondo, y las bacterias que viven en el fondo se encargaron de ello más tarde. La proa del Titanic permaneció intacta al impactar con el lecho marino, pero la popa quedó completamente destrozada. Cuando el famoso transatlántico chocó con ese iceberg, las cosas se pusieron realmente complicadas. Le tomó a la futura estrella de cine 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión permitió que el agua inundara 6 de los 16 compartimentos estancos. Mientras ésta se precipitaba por el costado de estribor, el barco comenzó a inclinarse hacia adelante y un poco hacia la derecha. Para la medianoche, los compartimentos dañados estaban derramando agua en otros, y todo era un caos porque los compartimentos solo eran estancos horizontalmente. Pronto, el agua comenzó a inundar la embarcación a través de los agujeros de la cadena del ancla, y para las 2 de la mañana, la proa se estaba hundiendo, mientras que las hélices de la popa quedaron fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta el momento en que la proa se sumergió y la popa se elevó a casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices tensionó la sección media del barco. El acero simplemente no pudo soportarlo y falló. Los sobrevivientes describieron ese momento como un fuerte ruido, como el de la porcelana cuando se rompe o los engranajes cuando se caen. Esa fue la estructura superior del Titanic cediendo. Para las 12:10 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interno. Minutos más tarde, la proa, que pesaba alrededor de 16,000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente a una posición casi vertical y comenzó a hundirse con lentitud. Para las 2:20, desapareció bajo el agua. La proa descendió a unos 20 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. Las dos partes del Titanic ahora yacen a 610 metros de distancia entre sí, apuntando en direcciones diferentes.
La proa permaneció mayormente intacta, solo cubierta de barro. Pero la popa se convirtió en un desastre enredado debido a las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Los cohetes de señales jugaron un papel importante en la tragedia del Titanic. Cuando un barco se hunde, se supone que debes lanzar bengalas rojas para señalizar problemas. Pero alguien decidió abastecer al Titanic con bengalas blancas en lugar de las habituales, así que, cuando el barco chocó contra el iceberg, la tripulación disparó las bengalas blancas. El SS Californian pasaba cerca y su capitán sabía que el Titanic estaba en una zona peligrosa de icebergs. La tripulación no vio el Titanic hundiéndose, pero ciertamente vieron esos cohetes blancos. La radio entre los barcos era inútil porque el operador del Californian la había apagado. El capitán tuvo la corazonada de que algo andaba mal, así que envió una señal luminosa en código Morse al Titanic, pero no recibió respuesta porque este ya se había hundido. Había otro barco, el Samson, navegando junto al Titanic. A bordo llevaban mucha carne de foca congelada y cazada ilegalmente en aguas canadienses. Por ello, navegaba con las luces apagadas para no ser detectado. Cuando vieron los cohetes blancos del Titanic, pensaron que era la guardia costera y se alejaron rápidamente. El Samson no tenía radio, así que no pudieron enterarse del desastre en curso. La tripulación recibió la noticia sobre el Titanic solo cuando llegaron a la costa de Islandia el mes siguiente. Ha habido muchas teorías para explicar la tragedia del Titanic, y una de las más recientes dice que hubo un incendio involucrado. Un periodista irlandés, Sinan Moloney, se puso en plan detective. Durante décadas investigó el misterio y dio con un descubrimiento revolucionario. Encontró un álbum de fotos que había estado oculto al público durante un siglo tras la tragedia. En las imágenes tomadas en el astillero Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, apenas una semana antes de que el transatlántico zarpara, se puede ver claramente una enorme mancha negra de 9 metros en el casco del barco. Moloney investigó las fotos y los testimonios de testigos presenciales de la época y afirmó que un incendio se desató espontáneamente dentro de uno de los enormes depósitos de carbón del Titanic. Ardió durante 3 semanas enteras y afectó al metal, debilitando críticamente un segmento crucial del casco del barco. En ese entonces, la mayoría de los barcos tenían solo un casco, por lo que era la única protección del Titanic. Por eso, el iceberg logró hacer un agujero en la embarcación con tanta facilidad. Si no hubiera sido por el incendio, puede que el Titanic hubiera resistido el impacto del iceberg. La empresa que operaba el transatlántico sabía sobre la situación, pero decidió ocultar ese hecho. No querían ninguna historia negativa en la prensa, ya que enfrentaban una competencia seria en los viajes transatlánticos. Los boletos del Titanic se habían agotado, así que se abastecieron de carbón y lo hicieron zarpar. La Luna también podría haber jugado un papel en el hundimiento. Nuestro satélite afecta en gran medida las mareas en la Tierra. Cuanto más cerca está de nuestro planeta, más fuertes son las mareas debido al aumento de la gravedad de la Luna. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares en Groenlandia se separaran. Enormes pedazos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El evento de la superluna ocurrió solo 6 minutos después de una marea viva. Durante las lunas nuevas y llenas, la alineación de la Luna, el Sol y la Tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo. Y el día anterior, nuestro planeta se había acercado lo más posible al Sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de eventos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas en la historia, para que los icebergs desprendidos de los glaciares de Groenlandia se movieran libremente. Los oponentes de esta teoría dicen que la diferencia en la fuerza de marea no fue realmente tan grande y que no pudo haber sido la causa principal del hundimiento. El iceberg rasgó el costado del barco, dejando una enorme abertura en el casco. No fue una grieta continua y se generaron daños en varios lugares. Algunos expertos creen que el barco habría sobrevivido al iceberg si lo hubiera golpeado de frente.
El Titanic tenía compartimentos estancos diseñados para prevenir inundaciones en caso de colisión. Solo los primeros 3 o 4 de estos se habrían inundado. Esto podría haber ayudado a salvar muchas vidas. Los partidarios de esta teoría culpan del desastre al primer oficial, William Murdoch. Los barcos grandes y rápidos no giran en cuestión de segundos como un coche a gran velocidad. Toma minutos. Cuando Murdoch se dio cuenta de que la colisión era inevitable, trató de esquivar a la izquierda para evitar un golpe directo. Pero a pesar de sus esfuerzos, el barco aún chocó con el iceberg. Y bueno, ya conoces el resto. Hemos escuchado tanta información sobre la terrible tragedia que ocurrió la noche del 14 de abril de 1912. ¿Qué causó el desastre realmente? ¿Podrían haberse salvado los pasajeros del Titanic? ¿Estaba el barco maldito? Todas estas preguntas siguen sin respuesta. Así que, esta vez, enfoquémonos no en el lado trágico de este evento, sino en las fantásticas historias de las personas que milagrosamente lograron sobrevivir ese día y en qué les sucedió después. Como sabes, cuando el Titanic chocó contra un iceberg, la tripulación del barco primero evacuó a las mujeres y niños. Pero entre los pasajeros, una mujer permaneció en el barco y sobrevivió después de que se hundió. Su nombre era Rhoda Abbott. Ella y sus 2 hijos vivieron en Inglaterra durante 2 años antes de decidir regresar a casa a Providence, Rhode Island. Rhoda compró 3 boletos de tercera clase para el barco más moderno e insumergible de esa época. Toda la familia durmió en su camarote esa fatídica noche del 14 al 15 de abril. No sintieron el impacto y se levantaron solo después de que el mayordomo llamara a la puerta. Les pidió que se pusieran los chalecos salvavidas y subieran a la cubierta superior. Luego, junto con otros pasajeros de tercera clase, esperaron en fila para abordar los botes salvavidas. Los miembros de la tripulación permitieron que solo mujeres y niños pequeños avanzaran. Sin embargo, los hermanos negociaron con el equipo y acompañaron a su madre al bote salvavidas. Los 3 se dirigieron al último bote que quedaba, pero la tripulación les pidió a los hijos que se bajaran, ya que no todas las mujeres habían sido evacuadas. Rhoda no quiso dejar a sus hijos, así que decidió quedarse con ellos. Salió del bote y abrazó a los chicos. Para ese momento, el barco se estaba hundiendo en una posición con la popa hacia arriba. La cubierta se inclinó. Rhoda intentó sujetar a sus hijos, pero no pudo. Ella resbaló de la cubierta y cayó en el agua helada. Desde allí, nadó hacia el bote salvavidas que había sido arrastrado desde la cubierta. Rhoda subió a bordo y observó cómo el Titanic se hundía en el agua. Desafortunadamente, no pudo salvar a sus 2 hijos. Junto a ella había 13 personas en el bote. Pero al final, nadie excepto Rhoda sobrevivió. Unas horas después, el barco Carpathia llegó y encontró a una Rhoda casi congelada en el bote. El barco llegó casi 3 días después a Nueva York, donde Rhoda fue hospitalizada y permaneció allí durante unas 2 semanas. Nadar en agua fría le provocó asma, que la acompañó de por vida. Más tarde, admitió que no se arrepintió de haber rechazado evacuar con otras mujeres porque tuvo un poco más de tiempo para pasar con sus hijos esa noche. Otra superviviente del desastre del Titanic fue Violet Jessop. Ella abordó el barco no como pasajera, sino como parte del personal de trabajo. Fue contratada por la White Star Line, que buscaba personas para servir a clientes adinerados en el nuevo transatlántico de lujo. Y el 10 de abril, después de una entrevista, Violet abordó el Titanic. Los primeros días de trabajo transcurrieron con normalidad, pero luego el barco chocó contra un iceberg. Al principio, nadie entró en pánico y ni siquiera querían creer que el barco insumergible pudiera hundirse. Pero mientras las personas en la cubierta superior tenían estas conversaciones, el agua inundaba la bodega de la embarcación. Violet, junto con otros asistentes, ayudaron a evacuar a las personas. Uno de los comandantes del barco le ordenó que subiera al bote primero para mostrarles a todos que era seguro. Ella obedeció y pasó varias horas allí hasta que los rescatistas llegaron por los sobrevivientes. Pero lo más emocionante de esta historia fue que antes del Titanic, Violet ya había estado en otro naufragio. El barco donde trabajaba como camarera chocó contra otra embarcación en el mar. Todas las personas se salvaron y Violet consiguió un empleo en el Titanic unos años después.
Pero incluso después del famoso naufragio, ella no cambió de profesión y fue al Hospital Flotante Britannic. ¿Y sabes qué? También se hundió. Violet logró sobrevivir por tercera vez, pero esto no asustó a la chica. Después de todos los eventos, continuó su trabajo en otras embarcaciones. Sobrevivió a 3 naufragios y obtuvo un nombre por ello: Miss Insumergible. Uno de los pasajeros más valientes del Titanic fue el jefe de panadería del barco, Charles Johan. En la noche del 14 de abril, se despertó después de la colisión con el iceberg. Durante las pocas horas en que el barco se hundía, Charles ayudó a los pasajeros. Primero, les ordenó a sus panaderos que abastecieran a todos los botes salvavidas con comida y luego ayudó a la tripulación a evacuar a la gente. Fue una de las últimas personas que quedaron en el barco cuando todos los botes de rescate estaban en el agua. Pero aún así, continuó salvando vidas. Charles comenzó a arrojar tumbonas por la borda para que la gente pudiera sujetarse de ellas. Luego, cuando la mitad del Titanic se hundió, bajó al agua helada donde notó un bote de rescate volcado. Charles subió a él y esperó unas horas hasta que aparecieron los rescatistas. Y lo más increíble es que estaba completamente bien cuando el Carpathia llegó y lo halló. No tenía ni un rasguño y no sufría de hipotermia. Entre los pasajeros sobrevivientes del Titanic estaba Margaret Brown, conocida como la insumergible Molly Brown. Ella estaba visitando a una amiga en Inglaterra con su hija. Pero cuando Margaret se enteró de que su nieto estaba enfermo, compró inmediatamente un boleto a Nueva York a bordo del Titanic. Después del choque con el iceberg, Margaret ayudó valientemente a evacuar a las personas hasta que los encargados la obligaron a subir a un bote. Continuó ayudando a otros pasajeros hasta que fue rescatada por el Carpathia. Margaret creó un comité de sobrevivientes y recaudó alrededor de $10,000. En ese momento, era una cantidad considerable de dinero. Durante muchos años, protegió y apoyó a los pasajeros del Titanic, quienes se encontraban en malas condiciones financieras. Margaret también ayudó a construir el monumento al Titanic en Washington. Un acaudalado empresario inglés, J. Bruce Ismay, estaba a bordo del Titanic. Y el naufragio no fue el único desastre para él. Logró saltar al último bote 20 minutos antes de que el Titanic se sumergiera por completo. Así, salvó su vida, pero se condenó a un desprecio eterno. Cuando estaba en tierra firme, los periódicos comenzaron a escribir sobre él como el principal cobarde del Titanic. Además, algunos artículos lo acusaban de haber hundido el barco. Y es que Ismay era un director de la empresa White Star Line que creó el Titanic. Según los artículos de los periódicos, el empresario le pidió al capitán que navegara más rápido. Quería que el barco llegara a América antes de lo previsto y recibir buenas críticas en la prensa. Como resultado, este chocó contra un iceberg a alta velocidad y sufrió daños en el casco. Pero nadie pudo comprobar la culpabilidad del empresario. Casi toda la crítica hacia Bruce Ismay se concentró en un solo periódico. Su editor había tenido una pelea con el empresario antes de la tragedia, así que decidió destruir su reputación. Gran Bretaña organizó una investigación independiente, la cual concluyó que Ismay no hizo nada malo. Sí, saltó al último bote, pero solo después de que todas las mujeres y los niños fueran evacuados. Sin embargo, la investigación no ayudó a limpiar su reputación. En Inglaterra y América, muchos amigos y colegas se alejaron de él. Durante muchos años, Ismay compensó a las familias que perdieron a alguien en el Titanic. Los pasajeros más famosos del Titanic eran una orquesta de 8 músicos. Al principio, no hubo pánico cuando el barco chocó contra el iceberg. Muchos se negaron a subir a los botes salvavidas, ya que les parecía más seguro quedarse en el Titanic. Otros estaban seguros de que la avería de la embarcación se repararía pronto. Algunas personas no creían que el barco pudiera hundirse. Pero un pequeño pánico comenzó cuando todos se dieron cuenta de que una catástrofe era inminente. Para calmar un poco a la gente, 8 músicos de 2 grupos comenzaron a tocar música. Los sobrevivientes dijeron que la orquesta tocó hasta el último minuto. El miedo por sus vidas y la cercanía del final no confundieron a los valientes hombres. Desafortunadamente, no sobrevivieron, pero su recuerdo quedó escrito en la historia para siempre.
y sus instrumentos musicales se convirtieron en artefactos mundialmente famosos y en objetos de gran valor en las subastas. ¡Bienvenido a bordo! Hoy emprenderemos una misión inquietante envuelta de tristeza y sombras, una que nos lleva de regreso a la fatídica noche del Titanic. Con los susurros de almas perdidas guiándonos, buscaremos rescatar a Jack del gélido abrazo del destino. Tal vez recuerdes que a Jack Dawson le encantaba despertarse por la mañana sin saber qué iba a pasar o a quién iba a conocer. Sin embargo, para llegar al final del día, debe empacar algunas cosas. Frente a él, hay una variedad de objetos. Un hacha, un trozo de cuerda, una sierra, una mancuerna, un bloc de dibujo, una gran bolsa de harina y algunos lápices. Desafortunadamente, solo puede empacar 2 artículos. ¿Qué debería elegir? ¿Recuerdas que Jack es un artista? Debería llevar el bloque de dibujo y unos lápices. Ahora, Jack ya está parado frente al Titanic y está discutiendo con un hombre por un boleto. El hombre está dispuesto a darle el boleto si Jack adivina su número. Incluso le brinda algunas pistas. Le dice que el número de boleto es divisible por 5, 6 y 9. Jack puede elegir entre las siguientes respuestas. Entonces, ¿puedes ayudar a Jack a subir al barco, aunque esta decisión sea cuestionable? Finalmente, Jack elige la tercera respuesta, 180, y es la correcta. Ahora, Jack está frente a 3 puertas en el Titanic. Cada puerta conduce a una clase diferente: primera clase, segunda clase y tercera clase. Para abordar el barco, Jack debe adivinar qué puerta conduce a qué clase. Hay ciertos letreros en las puertas. La puerta A afirma: esta puerta es elegida por aquellos que están listos para cualquier cosa en busca de aventura. La puerta B aconseja: esta puerta es elegida por aquellos que están acostumbrados a una vida tranquila y cómoda. Y la puerta C advierte: esta puerta es elegida por aquellos que valoran viajar con gastos mínimos. ¿Puedes ayudar a Jack a descubrir qué puertas conducen a qué clase y qué puerta debería abrir si solo puede viajar en tercera clase? Jack tiene que entrar por la puerta A. Está abierta para aquellos listos para cualquier situación en busca de aventuras, y tales personas suelen ser humildes y con frecuencia se encuentran con condiciones impredecibles. Así que es la puerta hacia la cubierta de tercera clase. Aquellos acostumbrados a una vida tranquila y cómoda y que deberían elegir la puerta B son los ricos. Es la primera clase. Pueden permitirse el lujo del confort. Y quienes valoran los gastos mínimos y deberían elegir la puerta C son la clase media, que intenta lograr un equilibrio entre comodidad y costo. Así que esta puerta conduce a la segunda clase. Después de descansar y comer algo, Jack camina por el pasillo del barco. Quiere encontrar el camino hacia la fiesta. Se encuentra con 3 giros. En el suelo y las paredes cercanas a cada giro, Jack nota detalles importantes. En el primer giro hay confeti brillante y una pluma. En el segundo giro hay huellas de botas sucias y algo de polvo de carbón. Y en el tercer giro hay una cuerda rota de violín y también se puede escuchar un leve eco de música desde detrás de la esquina. ¿Qué giro debería tomar Jack para llegar a la fiesta? Jack debería tomar el tercer giro. Los confetis y las plumas del primer giro indican el lujo de primera clase, y es probable que el pasillo detrás de esa esquina conduzca al comedor. Las huellas de botas sucias y el polvo de carbón conducen a la sala de calderas. Y la cuerda de violín rota y la música tenue sugieren que la fiesta está detrás de la tercera esquina. Jack llega a la fiesta y ve a Rose. Pero no hay una chica, sino 3. ¿Puedes ayudar a Jack a descubrir cuál es la verdadera Rose? La Rose de la izquierda está flotando sobre el suelo, pero puedes pasar por alto este hecho fácilmente si no prestas mucha atención.
La Rose de la derecha tiene unos colmillos extraños y los dedos de su mano izquierda están cubiertos de algo rojo. Ugh. Entonces, la verdadera Rose es la chica del medio. Jack está de camino para encontrarse con Rose cuando un hombre lo detiene. Jack reconoce a Cal, el prometido no deseado de Rose. Cal le dice a Jack que ha decidido renunciar a su idea de casarse con Rose. Para hacer las paces, invita a Jack a su camarote y le ofrece una bebida. Observa la habitación con mucha atención e intenta averiguar si Jack debería aceptar la oferta de tregua de Cal. Mira allá, en esa mesa de café en la esquina. Observa esa botella pequeña. Si eres lo suficientemente atento, podrás leer la palabra veneno en la etiqueta. Significa que la bebida de Jack probablemente está envenenada. Deja ese vaso y escapa del camarote, Jack. ¡Corre rápido! Jack está en su camarote y está comenzando a inundarse. Tiene 3 opciones para elegir. Puede ponerse un suéter cálido de su abuela. Puede ponerse un chaleco salvavidas. O puede agarrar un pequeño balde. ¿Qué debería hacer? Jack debería ponerse el suéter abrigado. El chaleco salvavidas no le ayudará en una habitación inundada. De hecho, hará la situación más peligrosa porque Jack podría quedar atrapado contra el techo a medida que el agua sube. El balde tampoco servirá, no se puede vaciar el océano con él. En cuanto al suéter abrigado, ayudará a Jack a retener el calor corporal. Incluso si se moja, usar más capas protegerá al chico de la hipotermia, lo cual es crucial cuando estás en agua fría. El Titanic se está hundiendo y Jack intenta escapar de la cubierta inferior. Tiene 3 caminos delante de él. A la izquierda, y mira, una rata está corriendo por allí. A la derecha, pero el agua ya está entrando por ese lado. Y de frente, donde la luz parpadea de manera inquietante. ¿Qué camino debería elegir Jack? Por más contradictorio que parezca, él debería ir hacia la derecha, donde el agua ya está fluyendo. La rata puede sobrevivir en áreas que están a punto de inundarse y no le teme al agua, por lo que seguir a este animal podría ser una mala elección. Las luces parpadeantes indican un peligro eléctrico y cables posiblemente expuestos, así que no es seguro ir hacia allí. Y aunque el agua fluye desde la derecha, podría ser la ruta más segura, brindándole a Jack una oportunidad de escapar antes de que el área se inunde por completo. En su camino hacia la cubierta superior, Jack ve a 3 personas que parecen necesitar ayuda. Una anciana, una joven y un hombre de mediana edad. Míralos atentamente. ¿Quién necesita ayuda urgente? La anciana tiene un perro grande. El leal animal la ayudará a llegar a la cubierta. La joven parece ser lo suficientemente fuerte y saludable como para salvarse sola. En cuanto al hombre de mediana edad, a pesar de su apariencia imponente, está usando un bastón. Jack tiene que ayudarlo, de lo contrario, el hombre no llegará a la cubierta a tiempo. El Titanic se aproxima a su fin, y Jack necesita encontrar algo a lo que aferrarse para sobrevivir. Rose ya se ha subido a la puerta, pero Jack tiene 3 opciones menos evidentes. Puede agarrar un violín flotante que dejó atrás uno de los músicos. Puede aferrarse a un barril que fue lanzado desde la bodega de carga. O puede tomar una silla plegable que terminó en el agua. ¿Qué opción debería elegir Jack para sobrevivir? La mejor opción en esta situación es aferrarse al barril. El violín es demasiado pequeño para soportar a un adulto. La silla plegable puede que no sea estable en el agua. Además, puede voltearse fácilmente. En cuanto al barril, es lo suficientemente grande y ligero como para mantener a Jack a flote, aumentando sus posibilidades de supervivencia. Y aunque el barril se sumerja parcialmente, seguirá siendo lo suficientemente flotante como para soportar el peso de Jack, ayudándolo a mantenerse por encima del agua y evitando que se hunda. Y aún así, ya sabemos cómo termina esta historia.
Más de 1.500 personas perdieron la vida en esta parte del océano, por lo que quizás sea una idea prudente mantenerse alejado de ella. El lugar donde se hundió el RMS Titanic sigue siendo peligroso. Quiero decir, sí, todavía hay enormes icebergs por ahí, pero hay amenazas aún mayores acechando bajo la superficie. El Titanic se encuentra a unos 3.800 metros bajo el agua, casi 640 kilómetros al sureste de Terranova. Ha estado allí por más de 100 años, así que con el tiempo el naufragio se ha ido desmoronando poco a poco. El infame barco se está oxidando, tal como cualquier estructura de hierro o acero lo haría bajo el agua. Químicamente, al mezclar hierro, oxígeno y agua, esa combinación desencadena una reacción que produce óxido de hierro, lo cual conduce a la corrosión. Así que las placas de acero, vigas, todo eso se está debilitando. Partes del revestimiento se están derrumbando, como el techo del baño del capitán y una sección de la barandilla que colapsó no hace mucho. Pero en el caso del Titanic, gran parte de esa corrosión es causada por bacterias que consumen hierro. Cuando el barco se hundió, se partió en dos grandes piezas, la proa y la popa, que quedaron a casi 600 metros de distancia en el fondo del mar. Y ahora ambas piezas están cubiertas por una biopelícula, una capa viviente de bacterias, hongos marinos y todo tipo de otros microbios. Con el tiempo, los microbios que se alimentan del hierro del barco han creado estas cosas llamadas rustículos y en realidad están acelerando la descomposición del naufragio. Los científicos dicen que la popa se está deteriorando mucho más rápido que la proa, principalmente porque sufrió más daño cuando el barco se hundió. Y ahora, gracias a toda esa actividad bacteriana, la popa podría estar deteriorándose hasta 40 años antes que la proa. Entonces sí, los microbios han estado prosperando y floreciendo allí abajo. Si les tienes fobia a los gérmenes, es probable que eso suene como una pesadilla total, pero sinceramente no es tan malo. Para empezar, ni siquiera se ven asquerosos. Estas rustículas en realidad lucen bastante geniales, como cristales de hielo o pequeños diamantes adheridos al naufragio. Y no te preocupes, no estás en peligro, mientras mantengas una distancia segura de los restos, sin contacto directo y definitivamente no te pongas a hurgar dentro. No hay riesgo real. Hablando de acercarse peligrosamente, tenemos que mencionar el desastre del sumergible Titán. Ya sabes, el que implosionó de forma catastrófica en 2023 durante un viaje al naufragio del Titanic. Lamentablemente, las 5 personas a bordo perdieron la vida. Aunque este viaje se vendía como una aventura turística, adentrarse tanto en el océano no es un juego. Es aterrador, frío y oscuro. La luz solar es absorbida por el agua y no puede llegar mucho más allá de unos 1000 metros bajo la superficie. Más allá de ese punto, el océano está en total oscuridad, todo el tiempo. El Titanic yace en una región conocida como Zona de Medianoche, precisamente por esta razón. Las pocas personas valientes que han visitado los restos dicen que el descenso dura más de 2 horas a través de una oscuridad total. Luego, de repente, el fondo del océano aparece a la vista, iluminado por las luces del sumergible. El segundo gran desafío es encontrar verdaderamente el naufragio. A esa profundidad, navegar no es tarea fácil. Cuando llegas al fondo, realmente no sabes con exactitud dónde te encuentras. Es como si estuvieras tanteando en la oscuridad, sabiendo que el Titanic está en algún lugar por ahí, pero no puedes verlo. Sin embargo, los mapas detallados del sitio del Titanic, elaborados a partir de décadas de escaneos de alta resolución, realmente son de gran ayuda. A medida que el naufragio comienza a hacerse visible, pueden usar esos mapas para mantenerse en el camino correcto. Además, el sonar y los sensores le permiten a la tripulación detectar características y objetos, incluso si están muy fuera del reducido haz de luz del submarino. Por ejemplo, el sumergible Titán tenía un sensor llamado registro de velocidad Doppler. Este emite ondas sonoras para medir qué tan rápido se mueve el sumergible y a qué profundidad se encuentra, basándose en su distancia desde el fondo del océano. Sin embargo, pasajeros de viajes anteriores al Titanic en este sumergible han comentado lo difícil que es orientarse una vez que llegan al fondo del océano. Y no podemos olvidar la presión. Cuanto más profundo te adentras en el océano, más presión ejerce el agua sobre todo. Y la presión es increíblemente alta en el lugar del naufragio del Titanic. Para ponerlo en perspectiva, es unas 200 veces la presión dentro de una llanta de automóvil. Por eso los sumergibles necesitan paredes súper gruesas para soportarla. Así que sí, el agua alrededor del Titanic tiene microbios espeluznantes, una oscuridad total y una presión increíble. Pero hay algo más que sucede allá abajo y son las corrientes impredecibles. Estás familiarizado con ellas.
Quiero decir, cuando nadas en el mar, normalmente puedes sentir las corrientes tirándote de un lado a otro. Sin embargo, el océano profundo tiene su propio conjunto de corrientes submarinas. No son tan fuertes como las que sientes en la superficie, pero aún pueden mover enormes cantidades de agua. Estas pueden ser causadas por factores como el viento, diferencias en la temperatura del agua y en la salinidad, o incluso por extrañas tormentas en el fondo del océano llamadas bentónicas. Estas pueden volverse intensas y revolver el lecho marino. Como mencioné anteriormente, el naufragio del Titanic está en dos grandes piezas, el frente y la parte trasera, y los investigadores han estado examinando el lecho marino de la zona circundante. Una parte del naufragio está cerca de esta fría corriente submarina llamada corriente límite occidental. Fluye hacia el sur y mueve lodo y arena a lo largo del lecho oceánico, lo que crea ondulaciones y patrones que muestran cuán fuerte o débil es la corriente. La mayoría de las veces las corrientes allí no son muy fuertes. Incluso encontraron ondulaciones de arena cerca de donde aterrizó todo el escombro del Titanic, como muebles, carbón y simplemente cosas al azar del barco, y esas ondulaciones muestran una corriente que fluye de este a oeste. Pero dentro del sitio principal del naufragio, la situación se pone un poco más complicada. El agua fluye más de noroeste a suroeste, probablemente porque todos los enormes pedazos del barco están alterando el flujo. Alrededor del lado sur de la proa del Titanic, las corrientes también se vuelven impredecibles. Siguen cambiando de dirección, del noreste al noroeste e incluso al suroeste. Es como si el océano estuviera haciendo lo que le da la gana allá abajo. Los expertos creen que, con el tiempo, toda esta agua que se desplaza va a enterrar lentamente al Titanic bajo capas de lodo y arena. Poco a poco, el naufragio podría simplemente desvanecerse y desaparecer bajo el fondo del océano. Bien, ahora es momento de abordar el tema evidente aquí, los icebergs. Sí, todavía son un problema para los barcos hoy en día. En 2023, alrededor de 380 icebergs flotaron hacia las rutas marítimas concurridas entre América del Norte y Europa. Eso es un problema. Verás, cuanto más grande es el iceberg, más fácil es de detectar y evitar. Sin embargo, los hielos más pequeños son mucho más difíciles de detectar, aunque no son menos peligrosos. Y eso se debe a que la parte más riesgosa está bajo el agua, donde nadie puede verla. Piensa en el iceberg que hundió al Titanic. Los pasajeros vieron unos 30 metros de él sobre el agua, pero se cree que eso es solo alrededor del 16% de su tamaño total. Los expertos dicen que el resto, oculto bajo las olas y mucho más grande de lo que se ve, podría extenderse varios cientos de pies hacia abajo. La buena noticia es que, a diferencia de los tiempos del Titanic, ahora tenemos más tecnología para detectar icebergs con anticipación. Los barcos modernos cuentan con radares e imágenes satelitales que pueden identificar amenazas heladas escondidas en la oscuridad. Algunas embarcaciones incluso utilizan sonar e imágenes térmicas para ver a través de la niebla, ayudando a la tripulación a detectar icebergs sobre la superficie. El GPS y el AIS eligen rutas más seguras. Y los centros de monitoreo alrededor del mundo envían alertas en tiempo real, como si tuvieras un asistente personal para detectar icebergs. Así que sí, es una mejora considerable en comparación a depender solo de binoculares. No tendrás que preocuparte por los icebergs en tus próximas vacaciones en crucero, incluso si pasa por la ruta del Titanic. Pero solo para estar más seguro, intenta no viajar con alguien llamado Jack o Rose. Y nunca toques el violín a bordo. Solo digo.